Gracias, Luli. Vamos a hablar en primer lugar de quién es David Lipton, con quien se estuvo conversando en muchas oportunidades de parte del gobierno nacional, de parte de las autoridades de Hacienda, y con quien tienen un buen vínculo a priori. Es el representante norteamericano que asume como director gerente interino al frente del Fondo Monetario Internacional. Vamos a revisar algunos ítems de su currículum. Se lo asocia al ala dura del Fondo Monetario Internacional porque es quien, en teoría, mostró mayor resistencia para flexibilizar a la Argentina la posibilidad de vender reservas para contener el tipo de cambio en el periodo preelectoral. Claro, como estuvimos comentando acá el día de ayer con Víctor Hugo, finalmente fue la intervención de Donald Trump, quien tiene absoluta injerencia sobre el rol de Lipton al frente del FMI, quien permitió eso. Es economista con un doctorado en Harvard. Entre el 89 y el 92 fue asesor, esto es interesante, de gobiernos de Eslovenia, Polonia y Rusia, cuando tenían que hacer la transición desde el socialismo hacia los regímenes capitalistas. Es decir, fue una persona importante en ese proceso, lo cual no es menor. Entre el 93 y el 98 fue integrante del Departamento del Tesoro con el gobierno de Clinton, Bill Clinton. En el 2005 fue director gerente del Citi, y es un dato de color contar que fue director de la sección de gestión mundial del riesgo país, algo que claramente a Argentina nos atañe y mucho. Fue también asistente especial de Obama, director principal de Asuntos Económicos Internacionales del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, y asumió en el Fondo Monetario Internacional como primer subdirector gerente ya en el 2011, es decir, hace 8 años que está en esa función. Ahora vamos a explicar un poco qué rol tiene Lipton, qué rol tenía Lagarde, Christine Lagarde, quien era la directora gerente hasta el día de ayer, hasta el día martes, y cómo funciona esta estructura. En primer lugar, estas 4 instancias, o si queremos 3 instancias, y la cuarta es el staff técnico. Hay una asamblea de gobernadores, así se llama en inglés y así se la traduce. ¿Qué es la asamblea de gobernadores? Bueno, son los que tienen el poder en última instancia para armar el directorio ejecutivo, que es el que decide día a día sobre el FMI. Hasta ahora ni acá está ni Lagarde ni Lipton, recién van a estar acá. Son los designados por el directorio ejecutivo, es decir, son personas sin mucho poder, más que ser designados por un mandato de 5 años para asumir las directivas del fondo. La asamblea de gobernadores se compone de: una vez al año, los 186 países designan a un representante. Los 186 países son 189 países miembros del FMI. Designan a un encargado que va a esa reunión, puede ser o el ministro de Finanzas o de Hacienda o el presidente del Banco Central, y deciden sobre cómo se compone el directorio ejecutivo, que tiene 24 sillas, 24 votos. Pero ahora voy a explicar que no son 24 votos homogéneos. Acá tengo a la derecha qué es cada cosa. Digo, la asamblea anual, donde se reúnen los gobernadores, que son los representantes de los países del Fondo Monetario Internacional, que integran el FMI, que aportan plata al FMI desde su creación allá por Bretton Woods, por julio de 1944. Posguerra, es una institución que además está atravesada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son los que mayor cuota además aportan. Y decide sobre la incidencia de las cuotas, los DEC, que son los derechos de giro, y quienes pueden sumarse como nuevos miembros del fondo. Luego está el directorio ejecutivo, que gestiona diariamente el fondo y tiene 24 sillas, y ahora voy a pasar a explicar sobre cómo funciona. Y el director o directora gerente, que por eso digo, hay que relativizar el rol hasta de Lagarde y de Lipton, porque están acá dependiendo de decisiones de otros, es el que sí preside el directorio ejecutivo y es jefe del personal técnico del FMI. El personal técnico desde ya es un personal de planta que lo que hace es elaborar las proyecciones, las estimaciones, ayudar a revisar cuando se hacen las aplicaciones del artículo 4 de la revisión de cada una de las economías que están en el FMI. Bueno, revisar si cumple con el déficit, si cumple con metas de PBI, en fin. Así funciona. Con lo cual es importante revisar que el directorio ejecutivo y la asamblea de gobernadores tienen la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera. Sigamos con otra placa. Quiero mostrarte, Víctor Hugo, Luli,
¿Cómo es el tema de estas 24 sillas? Yo dije, el directorio ejecutivo, que es el que todo el tiempo toma decisiones sobre los países, sobre todo a quienes le prestaron plata, como el caso argentino, tiene 24 sillas. Ahora, no todas pesan lo mismo. Por ejemplo, la silla de Estados Unidos, que tiene un representante, algunas se comparten los representantes, tiene un peso de 16,5% de los votos. Atención, porque las decisiones en el directorio ejecutivo se votan con un consenso de 85%. Si Estados Unidos tiene el 16,5% en un solo voto, evidentemente tiene poder de veto. Diciendo que no, impide el consenso del 85%. ¿Se entiende? Luego tenemos a Japón, que tiene una silla, pero fíjense que ya el porcentaje es mucho más bajo. 6,2% de los votos. China, 6,1%. Acá hay una silla multipaís que se comparten entre Israel, Ucrania, Luxemburgo y Georgia. 5,4% de los votos. Alemania, España, Singapur, Italia, Francia, Reino Unido. Fíjense que los primeros 10 países, en este caso en el FMI, por eso es una institución que para nada es homogénea en el reparto de poder, claramente responde al poder económico, tiene el 61,4%, los primeros 10 países, del poder que significan los votos para tomar decisiones. Y América del Sur, fíjense, donde está dentro Argentina, que ni siquiera tiene una silla propia Argentina. Argentina la comparte con otros países de América del Sur, exceptuando Brasil, que está en otro grupo. 1,6% es nuestro poder de incidencia adentro del FMI. ¿Me permitís, Lean, ir a la última placa que tiene que ver con también el Fondo Monetario? Vamos a repasar algunas cuestiones. Para la toma de decisiones del directorio ejecutivo, que esto claramente no se alteró. Viene Lagarde, viene Lipton, vendrá el próximo director gerente al frente del directorio ejecutivo y no cambiará. Se toma con el 85% del consenso. Estados Unidos tiene el 16% del poder de veto. Trump tiene el 16% del poder de veto. Esto hay que decirlo con esta claridad. Y los directores, bueno, desde 2016 van a una elección, estas 24 sillas, antes era distinto, y se realizan obviamente las evaluaciones anuales a los países miembros. Me parece importante repasar esto porque finalmente la principal ventaja o fortaleza del gobierno de Macri es ser amigo de Trump, y gran parte de la propia lógica de ampliar el préstamo a la Argentina tiene que ver con las relaciones comerciales más fuertes, más estrechas entre Argentina y Estados Unidos, que claramente fueron en desmedro de la Argentina, pero que permiten tener al FMI bancando a un gobierno como el de Cambiemos.